Hola, mi nombre es Abraham Díaz. Bienvenidos a mi canal Logos Tempus. Esta será una introducción de escatología bíblica. Escatología es una palabra formada por dos vocablos griegos. Escatos significa último y logos tratado. Es decir, el tratado de los últimos tiempos etimológicamente hablando. Conociendo la escatología bíblica, es decir, las profecías bíblicas, podemos comprender mejor la historia mundial y la geopolítica. La geopolítica es una parte de la geografía que estudia los intereses políticos, sociales y económicos e incluso las amenazas. Asimismo, estudiando la profecía bíblica, comprenderemos el porqué de los acontecimientos actuales están diseñados para cumplir una agenda y un proyecto de gobierno mundial. Como por ejemplo en Europa tenemos la Agenda 2030. Estudiando Apocalipsis se observa que buscará un líder mundial, el Anticristo, y al principio traerá paz. La paz en el mundo es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Esta es una premisa que sabemos que se va a dar el orden mundial. Detrás del telón de la historia existe una lucha entre el bien y el mal, en un mundo espiritual que no vemos. Un conflicto entre Cristo y Satanás. Dice la escritura bíblica en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es necesario el estudio de las profecías bíblicas. Muchas se han cumplido y otras están cerca de cumplirse. Estudiaremos la literatura escatológica que nos enseña la Biblia en el libro de Daniel y Apocalipsis, entre otros, como veremos en Génesis, Ezequiel o el Evangelio de Mateo. Observaremos cómo la Biblia tiene verdades absolutas, desglosando la verdad. Asimismo, sabemos que en la historia mundial han ocurrido acontecimientos bélicos, guerras, batallas, que siempre tuvieron causas y consecuencias, y detrás de todo había intereses. Veremos que los grandes imperios han gobernado de acuerdo a las profecías bíblicas. Ante todo, quiero dejar constancia que esto lo realizo en el cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos, como dice el texto bíblico, seremos bienaventurados, seremos bendecidos por estudiar la profecía bíblica. Vivimos en un mundo con mucha confusión. Hay mucha información en los medios de la comunicación que está manipulada. Asimismo, no se desvelan todos los sucesos. Hay mucha información oculta. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vamos a buscar la verdad. Al igual que hacen los analistas de inteligencia, examinando la información verídica, la verdadera. Tomaremos los textos bíblicos como fundamentos sólidos, enseñanza para aplicar a nuestra vida y cómo la Biblia posee pautas para la vida cotidiana. Por eso a esta parte del canal le denomino Desglosando la Verdad. También dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
tenemos al Espíritu Santo. Así que vamos a leer la palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 a 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos recordará las palabras de Jesús, así que por lo tanto vamos a buscar la verdad. Y asimismo, como dijo Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Asimismo en Apocalipsis 22:7 dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estudiando las profecías bíblicas veremos cómo Dios revela su plan divino para la humanidad en el futuro y cómo en la sociedad caótica en la que vivimos todos los reinos serán destronados por el reino milenial, es decir, el reinado de Cristo durante 1000 años. Comenzaremos estudiando el libro de Daniel, escrito por el profeta Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia, su vida y las profecías reveladas. Seguidamente estudiaremos el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, a partir del capítulo 4, desde el punto de vista futurista, apocalíptico y espiritual. Según Apocalipsis, el orden cronológico sería el siguiente. Primero sería el rapto de la Iglesia, segundo, la tribulación por los judíos, Israel y los no creyentes. Tercero, la segunda venida de Cristo con su Iglesia raptada. Cuarto, el milenio con Cristo y los santos. Quinto, la nueva ciudad de Jerusalén en el orden eterno. Quiero hacer hincapié en que existen 3 pensamientos distintos sobre la tribulación. Primera premisa: los cristianos no viviremos la gran tribulación. Esa es la creencia que yo comparto. Segunda premisa: los cristianos viviremos una parte de la gran tribulación. Y tercera premisa: los cristianos viviremos toda la gran tribulación. Como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Asimismo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por él. Sabemos que Dios utilizó a los profetas para hablarnos y dejar las profecías. Dios ha revelado mediante la Biblia. La Biblia es un libro que tiene que ser interpretado. Dice en la carta de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que la palabra, aunque la daban los hombres, los profetas, pero eran inspirados, motivados por el Espíritu Santo. Así que era palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en la epístola, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia es inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo, escrita por hombres guiados por Él, de diferentes clases sociales, culturas, utilizando gente sencilla, pero también gente muy culta, en un periodo de alrededor de 1600 años. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia está compuesta por 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Estos son los siguientes libros. En el Antiguo Testamento está el Pentateuco, que tiene el prefijo griego, penta, significa 5 libros. Son los 5 libros de Moisés. También es denominada la Torá para el pueblo judío. Luego continúan los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Dentro de los libros proféticos está el libro de Daniel, el cual empezaremos a aprender. Luego, asimismo, en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. Los Hechos, que es un libro de historia del inicio de la Iglesia. Luego están las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, el libro de Santiago, el libro de Judas, el libro de Hebreo. Y para finalizar está el Apocalipsis, literatura profética, que también veremos a continuación de estudiar el libro de Daniel. Utilizaremos una interpretación histórica literal, con las siguientes partículas interrogativas. ¿Qué, quién
para qué y qué palabras dice el texto. Si se interpreta de esta forma, no puede haber error. En la profecía es muy común utilizar símbolos, como por ejemplo un demonio, un ángel caído, puede estar representado por un animal en el texto bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado en interpretar. Una verdad exagerada se puede convertir en una herejía, y eso es adulterar la palabra. Si seleccionamos un texto fuera de su contexto, lo conviertes en un pretexto. Debido a que algunas personas no siguen esta regla de interpretación, sacan doctrinas extrañas. La profecía es una panorámica de Dios sobre la historia que va a acontecer. El Dios de la Biblia es el Dios de la historia y está sentado en su trono y ejerce soberanía y autoridad. Veamos unos versículos del libro de Daniel y lo que dijo Daniel sobre Dios. El libro de Daniel, capítulo 2, versículos 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él le revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En estos versículos podemos observar la soberanía de Dios, su control, su autoridad. Hace años realicé un ayuno y me dio estos dos versículos. Me resaltaban entre el resto de este capítulo. Sabemos cómo Dios permite quien reine, quien gobierne un país, y toda autoridad dada, solo Dios la permite. A continuación, vamos a comprobar cómo Dios elegía a los profetas. Buscando en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, de los versículos del 4 al 10, dice así. Es el llamado de Dios a Jeremías como profeta para el pueblo de Israel. Dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tomó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos cómo Dios llama a Jeremías, lo elige desde el vientre de su madre, y cómo vemos que le resulta difícil aceptar ese llamado a Jeremías, porque es un niño, pero él le da palabras de confianza. Dios muchas veces ha visto el temor en las personas que ha elegido, pero él le dice: no temas, porque yo voy a estar contigo. Y entonces Jeremías obedece, y así lo hace. Y como decíamos en el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. O sea, le da autoridad. Primero le pide que obedezca y le da esa autoridad. A pesar que luego tuvo muchos problemas por el pueblo de Israel y no lo aceptaban, ¿no? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Veamos ahora las dispensaciones. El tiempo del ser humano se puede ver en una línea del tiempo mediante 7 dispensaciones, aunque también hay eruditos bíblicos que dicen que se puede dividir en 3. Yo utilizaré el sistema de 7 dispensaciones, como se representa en el gráfico. En la parte superior vemos los diferentes periodos de tiempo, y en la parte inferior observamos los pactos. La primera dispensación se llama la inocencia. Transcurre desde la creación del hombre hasta la caída del pecado. La segunda dispensación se llama la conciencia, desde la caída al diluvio. La tercera se denomina el gobierno humano, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, con la confusión de las diferentes lenguas, los idiomas.
De tal manera se paralizó la construcción de la Torre de Babel. Asimismo, la cuarta se denomina la promesa, que comprende los periodos desde el llamado de Abraham al éxodo del pueblo de Israel al salir de Egipto. Continuamos y en la quinta es el periodo de la ley, comprendido el intervalo de tiempo desde el éxodo hasta la muerte de Cristo. La sexta es la dispensación de la gracia. Gracias al sacrificio de Cristo, transcurre el periodo de la gracia hasta el arrebatamiento de sus hijos, la Iglesia, incluyendo a los judíos y a los gentiles, los que no somos judíos, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. En la dispensación de la gracia es importante recalcar que la responsabilidad del ser humano es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Como nos dice en Juan 3, 16, 17 y 18. En esta dispensación, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Se puede encontrar también registrado en la cita bíblica de Juan 14, de versículo del 16 al 26. Esta dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo. Después del arrebatamiento tendrá lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. Eso es la gran tribulación. Y por último, la séptima dispensación se llama el reino milenial de Cristo. Este periodo durará por 1000 años, mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante esos 1000 años. Este periodo termina con el juicio final. El viejo mundo es destruido por el fuego y comienza el nuevo cielo y la nueva tierra, como especifica al final del Apocalipsis. Suscríbete a mi canal, dale like y comenta. También puedes darle a la campanita.